Buen día, en esta clase vamos a ver todo lo que es las otras técnicas de conteo, combinaciones y variaciones. Entonces vamos a ver las características de las combinaciones. En la combinación nosotros vemos aquí las características: no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Esta es la fórmula con factoriales para calcular la combinación. N significa el número total de elementos y R el número de elementos tomados, ¿sí? Para comprender mejor, siempre he puesto aquí un ejemplo para que podamos avanzar. Ya, dice el ejemplo: ¿cuántas posibilidades distintas existen si tienes que elegir 3 asignaturas distintas de entre 6 posibles? Entonces, ¿qué nos dice aquí nuestro ejemplo? Pongamos, dice que tengo 6 asignaturas en total. Entonces nuestra N sería 6 en total. Y puedo elegir de esas totales solo 3 asignaturas. Entonces vamos a ver las características de si cumple que es una combinación. Dice no entran todos los elementos. Entonces vemos que no entran porque dice que vamos a elegir solo 3 asignaturas de 6 posibles. Entonces cumple lo primero. No importa el orden. Entonces vemos que si tenemos que escoger, por ejemplo, 3, ¿no? Dice asignaturas, cojo lenguaje, matemática y sociales. No importa el orden que ponga. Si pongo primero matemático, primero sociales, entonces no me importa el orden. Entonces cumplo en la primera y cumplo en la segunda. Ahora vamos acá. No se repiten los elementos. Sí. Vemos que no se puede repetir, ¿no? Si cojo una matemática, ya no va a haber matemática otra vez. Entonces los elementos no se repiten. Entonces este ejemplo que he puesto aquí es una combinación sin repetición, porque los elementos no se repiten. Entonces yo ya tengo la N. ¿Cuánto es la N que tengo aquí? El número total igual a 6. ¿Y qué más tengo? La R, el número de elementos tomados, que es igual a 3. Listo. Entonces miren aquí. Dice que de 6 materias tengo, ¿no? Voy a coger solo 3. 1, 2 y 3 materias. Voy a coger, ¿ya? Y tengo 6 posibilidades. Entonces voy a coger primero. En la primera posición tengo 6 posibilidades, en la segunda 5 posibilidades y acá en la tercera para escoger ya tengo solo 4 posibilidades. ¿Sí? Entonces dice, como no importa el orden. Cuando no importa el orden, acá abajo yo voy a poner los factoriales que tengo de estas 3 líneas que cogí, de las 3 materias, hasta llegar a 1. Entonces empezaría en 3, 2 y 1. ¿Ya? Esto sería igual a cuánto. Aquí puedo sacar la mitad y la mitad me queda 3. Este 3 con este 3. ¿Y cuánto me quedó? 5 por 4. La respuesta es 20. Entonces para este ejemplo de aquí las posibilidades que existen son 20. Si usted va a aplicar la fórmula y puede realizarlo en su resumen, aplica la fórmula. Ese es el resumen, le dejo como tarea. Aplica la fórmula y debe salirle 20. Entonces mire, tenemos una forma de realizar solo poniendo aquí con líneas. Sí, poniendo las líneas significan el número de posiciones o de posibilidades que tengo, ¿no? Entonces aquí tengo la posibilidad de elegir 3 asignaturas, puse 3 líneas. ¿Sí? ¿Cuántas son en total? 6 posibles. Entonces cogí 6 desde el 5 y desde el 4. Voy bajando como factorial
y abajo, cuando no importa el orden, pongo abajo de las líneas los factoriales hasta llegar a 1. 1, 2, 3. En las 3 líneas. Ya no entran más aquí, sí. Si estuviese 4 materias, pusiese 1, 2, 3, 4. Y no importa el orden. De esta parte de aquí sale esta parte de acá abajo. Listo. Entonces, ese es el ejemplo que podemos realizarlo. Si usted se arregla mejor con la fórmula, va a su fórmula. Si no, esta manera más simple. Y tengo aquí la respuesta que me sale de ese ejercicio. Ahora, n factorial. ¿Cuándo sería la n aquí en nuestro caso? Saldría 6 factorial dividido para n menos r, 6 menos 3, 3 factorial por r, que es 3 factorial. Si usted pone eso en su calculadora, va a obtener este mismo resultado de aquí. Y eso queda pendiente para el resumen que debe realizar. Entonces hemos pasado la combinación. Ahora vamos a la combinación con repetición, ¿sí? ¿En qué varía? Varía en que tenemos aquí, no entran todos los elementos como vimos en la anterior, no importa el orden, y lo que cambia del anterior es que sí se repiten los elementos. Vamos a ver nuestra fórmula, tenemos aquí, y aquí tenemos que n es lo mismo, ¿no? Número total de elementos, y la r, número de elementos tomados. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver nuestro ejemplo, dice: en una heladería hay 7 clases de helados. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? Entonces aquí tenemos primero que analizar si cumple las 3 condiciones de aquí. Dice: en una heladería hay 7 helados. Sí, entonces nuestra n sería 7. Listo. Ahora dice: ¿de cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? Vamos a cogerla acá, la R, 3 helados. Listo. Y vamos a analizar, porque yo no puedo, cuando a mí me den el ejercicio o el problema, yo no sé si está hablando de combinación, permutación o variación. Entonces yo tengo que saber las características de cada una de las 3. Entonces vamos a analizar. ¿No entran todos los elementos? Sí cumple. ¿Por qué? Porque dice que solo va a elegir 3 helados. No importa el orden. En una heladería hay 7 clases de helados. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? No importa el orden, ¿sí? Puedo tener un helado aquí, otro helado acá y otro helado acá. Tengo 3 helados. Si este es de chocolate, no importa si este está primero, o este está acá, o este está acá. Sí, no importa, ¿sí? El orden no me va a interesar. Entonces, dice, la última, si se repiten los elementos, ¿sí? Entonces, mire, en este problema dice: hay 7 clases de helados, puede haber 7 sabores. ¿Ya de cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? Yo puedo elegir 3 helados y repetir uno de chocolate, este también de chocolate y este también de chocolate. Entonces puedo repetir, porque en el enunciado que me da no me dice que no se repitan, entonces sí puedo repetir. Listo, entonces yo ya tengo la n, ya analicé también la r, y me voy a la fórmula. Y lo importante para aplicar cualquier fórmula que tengo es analizar primero las características. Y analicé estas 3 características, cumplen que es una combinación con repetición, y me voy a la fórmula. Y eso quedaría para que usted realice en su cuaderno de anotaciones. Entonces,
vamos a pasar. Hemos terminado con las combinaciones. Para terminar, hemos ya terminado en la clase anterior que les di permutaciones, ahora combinaciones, y vamos a terminar esto de técnicas de conteo de estos tres temas principales. Luego también habrá otras maneras de contar en probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a variaciones. Entonces en variaciones me dicen aquí, miren, tengo las características, no entran todos los elementos, importa el orden y no se repiten los elementos. Entonces usted vaya analizando las características. Es importante que se dé cuenta de que lo que cambia con la combinación y variación es esto, ¿sí? En las combinaciones, si se fija anteriormente, no importa el orden. En las combinaciones, ahora estamos en variaciones, sí va a importar el orden en variaciones, ¿sí? Esa es la característica principal de lo que se diferencian combinación y variación, ¿ya? Y en las dos va a ser lo mismo, miren, no entran todos los elementos. En combinación y en variación no entran todos los elementos, solo en la permutación, ¿ya? Entonces tengo aquí mi fórmula, tengo el número de total de elementos y número de elementos tomados. ¿Listo? Y para analizar, asimismo vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? ¿Ya? Vamos a ver que dice variaciones. No entran todos los elementos. Dice, ¿cuántos números de tres cifras se pueden formar? Todos los elementos tengo aquí. ¿Cuántos están? Están 6. Entonces tengo mi n, que dice número total de elementos, es igual a 6. Listo. Ahora tengo la r. ¿Cuántos tengo que formar? Son números de tres cifras. Entonces no entran todos los elementos, si importa el orden. ¿Por qué? Puesto si importa el orden. Por ejemplo, un número de tres cifras puede ser este, utilizando estos dígitos. Ahora, ¿por qué pongo si importa el orden? Porque utilizando estos mismos tres dígitos, yo puedo formar también otro número y es otro número distinto. Entonces sí importa el orden, porque el orden en donde estén ubicados me va a dar otro número. Entonces sí importa el orden. Ahora no se repiten los elementos. Dice, ¿cuántos números de tres cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Entonces aquí no se van a repetir, ¿sí? 1, 1 y 1 no puedo poner. Entonces en nuestro enunciado vamos a completar para que usted no se confunda, ¿ya? Aquí vamos a poner cuántos números de tres cifras se pueden formar con los dígitos sin que se repitan. Sin que se repitan. Listo. Entonces ahí sí yo ya tengo bien formulada una variación. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a nuestra fórmula que ya tenemos ahí. Y ya sabemos cuánto es la n. Ahora ya sabemos también la r. Y procedemos a la fórmula, porque antes de proceder a cualquier fórmula tengo que analizar yo las características. Analizamos, no se importa el orden porque no es lo mismo 1, 2, 3 que 3, 2, 1, y no se repiten los elementos. No se van a repetir los elementos porque aquí dice sin que se repita. ¿Ya? Entonces nos vamos a nuestra formulita de aquí. Tenemos n y r y el resultado nos debería salir aplicando la fórmula. Ahora dice que tengo un número de tres cifras. Vamos a poner
3 liñitas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces en el primer caso tenemos 6 dígitos, ¿no? Desde el más alto voy a empezar. 6, 5 y 4. Igual con factoriales. Y como sí importa el orden, acá abajo de las líneas no voy a poner ninguna división. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. Listo. Voy a repetir esto. Lo que me dé en R pongo 3 líneas porque tengo 3 opciones que voy a realizar. ¿Sí? Y acá desde N, desde el mayor, voy bajando en las 3 líneas, 6, 5 y 4. ¿Sí? Solo tengo 4. Si hubiese otra línea acá, debería poner 6, 5, 4, 3. Y acá abajo ya no voy a poner nada. Esto se diferencia de lo que vimos anteriormente en la combinación. ¿Sí? Porque si importa el orden, acá abajo no va nada. Aquí no va nada. Entonces solo sería una multiplicación normal. 120. Ahora vamos a la fórmula de acá. Estos mismos 120 deben darle a usted en esta parte de acá. Vamos a verificar. Dice que el n es 6, entonces sería 6 factorial dividido para n menos r. 6 menos 3, 3 factorial por r, que es 3 factorial. Esto sería igual a el mismo resultado de esta parte de acá. ¿Sí? 6 factorial dividido para 3 factorial me daría 120. Entonces, dos maneras de realizarlo, ¿no? Como vimos en la combinación, aquí podíamos realizar, y en la combinación, cuando no importaba el orden, tenía que poner los factoriales hasta llegar a estas líneas, o sea, 3, 2, 1. Lo que se diferencia del otro es que en cuando sí importa el orden, acá abajo yo ya no pongo 1, 2 ni 3, sino solo 6, 5 y 4, 6 por 5 y por 4, 120. Es lo mismo que analizar acá. Si usted se le hace más fácil, va a su fórmula directamente, si no puede realizarlo sin fórmula, y de estas dos maneras le va a dar 120 o la respuesta que tenga según a su enunciado. Lo importante es ir a las características. Si cumple las 3 características, entonces yo sigo avanzando. Y culminemos con variación con repetición. Dice, pueden entrar todos los elementos o no entran todos los elementos. Si es que puede a veces ser la n mayor que la r. Aquí mire, número total de elementos y número de elementos tomados. ¿Sí? Sí importa el orden y sí se repiten todos los elementos. Vamos a ir al ejemplo. ¿Cuántos resultados distintos se pueden obtener al lanzar un dado 3 veces? Voy a lanzar el mismo dado 1, 2 y 3 veces. Entonces, el dado, ¿cuántas opciones tiene? 6. ¿No es cierto? Tienen puntos del 1 al 6. Voy a lanzar 3 veces y 3 veces. ¿Qué es igual esto a 6 elevado a la 3? ¿Sí? Voy a lanzar un dadito 6. ¿Cuántos resultados distintos se obtiene al lanzar un dado 3 veces? 6 elevado a la 3. Entonces, si nos vamos a nuestra fórmula, tenemos que
n es igual a 6 y vamos a lanzar 3 veces. Listo. Entonces nosotros hemos visto que es sumamente sencillo esta variaciones con repetición. Ahora vamos a ver. Pueden entrar todos los elementos. Sí, se ha cumplido. Tenemos los elementos de 1 a 6. Si importa el orden, podemos cumplirlo. Si se repiten los elementos. Sí, sí se puede repetir. Puede salir 1, 1, 1, 2, 2, 1. Sí se pueden repetir los elementos. Ahora, esta es la forma más sencilla, ¿no? Pero tiene que ver usted las características. Ya pueden entrar todos los elementos. Y si importa el orden y si se repiten todos los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí decimos que sí importa el orden? ¿Sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, un dado que me salga en el primero 2, acá 3 y acá 1. Si pusiera que no importa el orden, diría que esto es lo mismo que obtener 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces sí importa el orden porque en estos 3 dígitos, en este resultado que obtuvimos aquí, no es el mismo resultado que vamos a obtener acá. Resultado distinto. ¿Sí? Entonces si importa el orden y si se repiten los elementos. Aquí sí se repiten porque aquí sí puede salir 1, 1 y 1 en cada dado, en cada vez. ¿Ya? Entonces, esta es la manera más fácil que existe de todas las técnicas de conteo, ¿sí? Y entonces, de esta manera podemos ya concluir con las 3 principales técnicas de conteo, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen de esta clase, podemos realizar este resumen. Ya hemos visto que se incluyen todos los elementos. Podemos tener aquí una permutación, vimos, vamos a poner todas, ya. Otra que vimos, combinación, y cerramos con variación, ya. Incluyen todos los elementos para este de acá se incluyen todos los elementos, ¿sí? Incluyen todos los elementos, pongámosle sí, sí incluyen, ya. Acá, si no incluyen todos los elementos, vamos a tener estas dos de acá. Entonces acá no incluye, ya. Incluyen todos los elementos. Si sí incluyen todos los elementos, hay permutación. Ahora, si no incluyen todos los elementos, vamos a tener combinación y variación. ¿En qué se diferencian eso? En que el 1, la combinación no importa el orden, y este de acá sí importa el orden.
Y concluimos con las técnicas de conteo. Solo este cuadrito tiene que le ayuda muchísimo para que usted se vaya dando cuenta, ¿sí? ¿Incluyen todos los elementos? Si sí incluye, vamos a hacer una permutación. Si no incluye y no importa el orden, es la combinación. Si no incluyen todos los elementos y sí importa el orden, es una variación. ¿Ya? Entonces vamos a seguir realizando en las siguientes clases problemas ya para poder nosotros, según las características, aplicar de manera adecuada las operaciones según la técnica de conteo que sea.